Este es el último episodio de la serie Educación en Diseño, el episodio número 15. Llegamos al final. ¿Qué les pareció? Me encantaría que se comuniquen y me cuenten. En realidad, ya tenemos una lista de más de 140 episodios sobre el tema. Pero al publicar una serie, estoy produciendo una pequeña investigación. Pueden escuchar las diferencias entre unos y otras. A todos, o casi todos, les hago la misma pregunta. ¿Qué falta en la educación en diseño de hoy? Y cada uno responde desde su perspectiva. Hay gente enseñando o que viene de Italia, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Dubái, Colombia, Cuba, Brasil, España, Holanda, Chile y Reino Unido. Elizabeth Pastor es una diseñadora y educadora que creó con su socio un método para ayudar a entender, sense making. Yo lo traduciría como hacer sentido. Ella da clases y trabaja en Estados Unidos y en España. Ahí es donde coincidimos porque dimos talleres en la nave nodriza, una escuela de diseño. En esta charla nos cuenta por qué cree que para producir un cambio es importante entender información compleja, en el contexto de la innovación y los negocios. Su empresa trabaja en el área de la innovación, los futuros, la estrategia y la creatividad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, sí, gracias Mariana por la invitación a Diseño y Diáspora. Es un honor estar aquí contigo hoy y charlar un poco de diseño, del futuro, de todo lo que hacemos. Yo soy Elizabeth Pastor y ¿quién soy? Pues soy probablemente una persona un poco híbrida desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista ya simplemente de dónde soy, pues soy medio americana, medio española, de padres y también he vivido en ambos continentes, o sea, estoy un poco entre Madrid y Nueva York y así un poco he estado toda mi vida, la verdad, entre un lado y otro. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié el bachelor, el undergraduate, lo estudié en Bellas Artes, en pintura, y con lo que llaman aquí un minor en comunicación y diseño gráfico. Ok, pero después seguiste estudiando, ¿no? Sí, seguí. Entonces de ahí estuve trabajando en el mundo de la comunicación, el diseño gráfico, y a los 4 años o algo así más o menos decidí que quería hacer algo más, quería ir un poquitín más allá de lo que estaba haciendo, y entonces hice un máster en California, en Art Center College of Design, sobre lo que ellos llamaban New Media, que son el mundo de las nuevas tecnologías. Diría yo que tuve la suerte de empezar el máster cuando el mundo de Internet ya, digamos, que empezó a aparecer, eran los comienzos muy, muy iniciales, pero siempre pienso, si hubiese hecho el máster 2 años o 3 años antes, hubiese estado como en el mundo antiguo, ¿no? Entonces fue muy interesante que justo empecé en el comienzo del mundo, de los inicios de lo que vivimos hoy en día. Y hice este máster que estuve, pues eso, 2 años en California haciendo eso. Y lo que hice fue conectar lo que era el mundo de la comunicación y el diseño con la educación y la enseñanza, cómo aprendemos. Estaba muy interesada en pensar en cómo potenciar la manera que tienen las personas en aprender y entonces hice un proyecto para enseñanza secundaria donde ayudaba a estudiantes a hacer conexiones entre los aprendizajes que tenían. Uno de los elementos que fue muy importante, que me ayudó mucho digamos, en este máster y en este desarrollo de esa tesis, fue cuando uno de los profesores me introdujo a Richard Saul Wurman, que lo llamaban antes el padre del diseño de arquitectura de información. Yo a veces digo diseño de información, pero realmente él es la persona que llamó, como se dice en inglés, coin, ¿no? Que puso nombre a arquitectura de información, antes del mundo del web y todo.
de todo esto. Entonces esta persona, digamos que me abrió la mente a un área de estudio que yo realmente no conocía, que se llama diseño de información, diseño de arquitectura, que está más enfocado en el diseño que pretende ayudar a entender, ayudar a comprender, y que se enfoca normalmente en clarificar mensajes o cuando tienes una gran cantidad de información, cómo la organizas, qué haces con ella para que la gente la pueda entender de una manera más fácil, ¿no? Es interesante, mi socio muchas veces tiene esta expresión que me gusta mucho, que es encontré mi casa, encontré mi hogar. Cuando lo que me di cuenta es que cuando estaba haciendo el máster es que estaba perdida. O sea, lo que me daba cuenta es que estaba trabajando en el mundo de la comunicación, pero no estaba del todo satisfecha, ¿no? Había algo que no me encantaba, era muy comercial y además se enfocaba muchas veces, el enfoque a veces eran unas cosas que no me parecían tan importantes, era muy de la forma de las cosas y no tanto del contenido. Y esto fue lo que para mí, como decía, es como encontré mi hogar y encontré mi sitio. Y además yo creo que encontré cuando las cosas tienen sentido para uno y que de alguna manera creo que probablemente había muchas cosas que estaba leyendo en las que había pensado, pero que no tenía la capacidad ni las palabras para expresarlas, ¿no? Y decime una cosa, esto del sense making, lo decís también en castellano, supongo, ¿no? El crear sentido, ¿es una aproximación que vos misma creaste? Sense making, pues la verdad que yo creo que esto fue algo que mi socio y yo creamos trabajando conjuntamente. Y siendo honesta, es muy probable que fuese algo que hiciese él. Él siempre está como conceptualizando nombres, estamos haciendo cosas y él dice, esto es, y se le ocurren nombres así interesantes, ¿no? Y además creo que está muy relacionado ese nombre con cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, estamos trabajando en un proyecto de innovación para una empresa grande. Y estábamos estudiando el rol del conocimiento dentro de las empresas. Un libro muy importante que no sé si conoces, que es Nonaka, y son dos autores. Nonaka es el que destaca más y se llama The Knowledge Creating Company. La empresa que crea conocimiento, probablemente será algo así en español. Y en este libro habla mucho de sense making. Entonces, sense making es algo que no es algo que hemos inventado, existe de antes. Brenda Durbin habla mucho de sense making. Carl Weick hablando de sense making. O sea, lo que hicimos de alguna manera es traer lo que era el mundo del diseño de la información al mundo en el que estábamos trabajando más, que era un mundo más de estrategia y de pensamiento, o sea, del mundo de negocios, ¿no? No tanto el diseño de información en general, generalmente, estoy hablando un poco generalmente, estereotipando, está más enfocado en, oye, yo tengo que crear, imagínate, el mapa del metro es un gran ejemplo, ¿no? Es algo que te ayuda a ubicarte y a manejarte en una ciudad. Pues yo necesito diseñar una manera, ¿no?, que me ayude a hacer eso. Cuando tengo unas grandes cantidades de información, ¿cómo hago eso? Pero normalmente el diseñador está trabajando sobre algo que existe, o sea, toda esa información existe, todo lo que hay está presente. Y de alguna manera nosotros estábamos trabajando más en el área de desarrollo de estrategia, de trabajar desde un punto de vista de consultoría, con empresas, con equipos. Y entonces para nosotros lo que hicimos es decir, el diseño de información es muy la base de lo que hacemos, pero lo estamos utilizando de otra manera. Y está más relacionado con la labor de hacer sentido de complejidad, de situaciones complejas. Y el sense-making generalmente, históricamente, no habla tanto de la parte más visual, sino habla de sense-making, y esta es mi opinión personal, un poquitín más académica y más de cómo las personas hacen sentido de las situaciones. Y nosotros lo que estábamos haciendo es trayendo también el mundo de diseño de información que trata de organizar información y de visualizar información para hacerla más fácil de entender, ¿no? Entonces, de alguna manera, combinamos esos dos mundos. Para nosotros se parecía un poquitín más a la realidad que estábamos trabajando, ¿no? Pero ustedes lo que hacen en particular también es utilizar esas visualizaciones en procesos de facilitación, que eso Sí. es como bastante diferente que llamar a un diseñador para que al final visualice y haga una infografía para el reporte, digamos. Sino Totalmente. que lo que ustedes hacen es como, o sea, incorporar la visualización a miles de talleres, reuniones, Totalmente. ese tipo de Sí. cosas.
Nosotros, nuestro trabajo, nuestro tagline llamamos Sense Making for Change Making, ¿no? O sea, cómo hacer sentido a las situaciones te ayuda a tener nuevos insights, nuevas ideas, que eso te ayuda a crear un cambio y ese cambio crea nuevo valor, ¿no? Entonces siempre hablamos de ese proceso continuo y entonces lo que de alguna manera, cuando hablaba de que soy una persona híbrida es porque la otra parte que iba a hablar de que soy una persona híbrida es que vengo, de alguna manera tengo varias cabezas, como quien dice. Una es mucho del diseño de información, del Visual Sense Maker, y el otro es la parte más de procesos de innovación y de estrategia y de creatividad. Y de alguna manera lo que hemos hecho es combinar estas dos áreas y exactamente como estábamos diciendo es cómo lo que tratamos. Francamente, honestamente, hay veces que los proyectos que hacemos combinan las dos cosas, es el mundo ideal, y hay veces que estamos también haciendo algunas cosas independientemente la una de las otras, dependiendo de los proyectos, pero normalmente es la combinación de estas dos áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando exactamente como decías, en mundos en los cuales el diseñador no suele estar tan presente y que si está en un rol un poquitín más separado, ¿no? de un poco de donde está la acción. Porque nuestro trabajo, de alguna manera, hablando, o sea, generalmente, más o menos el 50% de nuestro trabajo es ayudar a equipos que están o atascados o que están intentando desarrollar futuros y que están intentando lidiar con la complejidad, que es algo continuo, y necesitan ayuda y nos dicen, queremos que nos ayudéis a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí puedo hablar mucho de eso. Y luego otra gran parte de nuestro trabajo es, oye, yo quiero aprender a hacer esto que estáis haciendo vosotros, estas habilidades que tenéis, que es el sense making y el change making, ¿no? Y entonces hacemos muchos talleres, muchos programas de desarrollo de estas habilidades, de estas capacidades dentro de equipos y dentro de empresas. Y ahí, o sea, es como el desarrollo de culturas de innovación, desde un equipo pequeño hasta una empresa más grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es un poco partes de nuestro trabajo que además están entrelazadas, porque muchas veces estamos trabajando con un equipo que en un proyecto más de consultoría y ven cómo trabajamos y dicen, oye, yo quiero que mi gente sepa hacer esto o que sea más de esta manera, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a hacer esta parte del desarrollo de las capacidades. Y lo mismo pasa a veces, hacemos un taller y la gente aprende esto y de repente, oye, ahora yo estoy capacitado para hacer esto yo y estoy empezando a hacerlo, pero tengo un equipo más grande, una situación más compleja, necesito ayuda, necesito que me ayudes. Y entonces entramos ahí. Entonces, en uno de los lados, uno de los proyectos estoy como ayudándoles con su situación y en las otras situaciones estoy como, oye, quiero desarrollando sus habilidades, ¿no? O les estoy ayudando a pescar o les enseño a pescar, ¿no? Podemos pensar en eso de esa manera. O sea, yo tengo la idea que ustedes crearon una empresa alrededor como de un método, ¿no? Pero a la vez ese método implica como abrazar varias perspectivas como la co-creación, el pensamiento en diseño. ¿Cómo fue esta experiencia de crear una empresa alrededor de una área de trabajo como tan amplia, ¿no? Como es la innovación y haciendo foco en el método, porque entiendo que hacen foco en las maneras de hacer? Nosotros estamos muy enfocados en, o sea, cuando dices exactamente innovación es algo amplio y cuando tú dices la palabra innovación, cada uno tiene una manera de pensar qué es la innovación. Nosotros realmente hemos definido lo que es la innovación, pero lo que intentamos sobre todo es decir, vale, definirlo y decir, traer estructura a qué es la innovación, cómo podemos ser claros en lo que significa y cómo podemos hacerlo una realidad. Y para eso utilizamos métodos, herramientas y sobre todo tenemos un sistema que trae esa estructura de lo que es la innovación. ¿Cómo llegamos a esto? Pues yo diría que en el proceso de trabajar conjuntamente, al principio, cuando estábamos trabajando mi socio y yo empecé a trabajar en una empresa Donovan & Green aquí en Nueva York y en este proyecto lo lideraba mi socio. Era una empresa de diseño de información, arquitectura y hacía muchos proyectos que aunaban estas dos áreas, ¿no? Que es el espacio físico y
el papel de la información, y entonces hacían muchos diferentes tipos de proyectos donde estas dos áreas eran importantes. Y había un proyecto muy, muy importante que estaban trabajando cuando yo empecé, que era General Motors, y General Motors tenía un equipo de futuristas que estudiaban el futuro y estaban realmente, o sea, todo el rato creando contenido sobre las tendencias, sobre qué va a pasar en el futuro. ¿Y qué pasó? Que ellos, uno de los jefes dijo, quiero que nos ayudéis a entender por qué, o sea, ¿qué pasa? Esta gente está creando toda esta información, pero nadie la está utilizando. Y no sabemos por qué. Los diseñadores no la están utilizando, los ingenieros no la están utilizando, la gente de marketing no la está utilizando. Y es interesante también recalcar que este es un proyecto que vino en Donovan & Green a través de el partnership que tenían con Richard Saul Wurman, que no sé si lo conoces, ¿sabes? Es una de las personas que empezó los TED Conferences, una persona brillante, una persona que para nosotros es uno de nuestros, de alguna manera, héroes. Quiero decir que esto empezó siendo un proyecto muy enfocado en el rol de la información y de la información que se estaba desarrollando sobre el futuro y cómo nos estaba utilizando. Y de ahí nos empezamos, y esto en realidad fue más mi socio, porque yo cuando entré estaban en medio de este comienzo del proyecto. Mi socio, que además traía la parte de creatividad aplicada, métodos de resolución de problemas, todo el tema de innovación, él, o sea, tenían la arquitectura, el rol de información, y él dijo, también hay un rol muy importante en los procesos, las maneras de trabajar de las personas. Pero él hizo una investigación de design research bastante profunda, fue ahí y entrevistó, estuvo en los espacios y de alguna manera empezaba a ver los problemas que estaban teniendo. Le dijo, sí, es verdad que la información, la manera que esta información se está creando y comunicando no ayuda a las personas a entenderla bien, pero también hay otras partes, que es, en General Motors en aquel momento estaban en edificios y todos los diseñadores estaban en un edificio. Los de marketing estaban en otro edificio, los ingenieros estaban en otro edificio, los futuristas estaban en otro edificio, y además yo tenía una tarjeta y yo no podía entrar en el otro edificio. Están totalmente trabajando en silos. Y entonces, ¿qué pasa? Que están trabajando de una manera que, claro, no ayuda a que haya una comunicación, una colaboración, una co-creación. Esa es una de las partes muy importantes que vio, ¿no? Entonces, la parte física del espacio, y decir, hay que crear un espacio físico para que las personas puedan trabajar conjuntamente. Hay que darles una manera de trabajar, un proceso, y que entendamos sus estilos de trabajar y de resolver problemas para ayudarles. Y sí, es muy importante que les traigamos información sobre tendencias de futuro que les ayude a pensar más allá de su día a día, ¿no? Entonces, de ahí, de alguna manera, es la base del modelo que se creó y que creamos para potenciar la innovación en los equipos. Y de alguna manera, yo diría que desde entonces, lo que hemos estado haciendo mi socio y yo desde entonces es como ir desarrollando este modelo y ponerlo en práctica y continuarlo, ¿no? Y adaptarlo a las situaciones del momento, cómo van cambiando, y también de los clientes, ¿no? O sea, también era interesante es que cuando estábamos haciendo todo esto, unos años después, empezó a haber mucho enfoque en el espacio físico. Yo, por ejemplo, iba mucho a España, estoy un poco entre Nueva York y Madrid, y conocí a mucha gente, y era el boom de temas de innovación, y siempre se hablaba, sí, estamos creando un laboratorio de innovación, un espacio físico, ¿no? Era un poquitín siempre la arquitectura. El tema de, tenemos ese espacio, y yo siempre preguntaba, ¿pero qué vais a hacer en ese espacio físico? ¿Cómo lo vais a hacer, no? Y ahí es donde cuando la conversación se paraba un poco. Entonces, el espacio físico, obviamente, es súper importante, creo que se ha avanzado mucho, pero lo que no se ha avanzado tanto, y que se está avanzando más aún, pero si pienso de entonces, es cómo ayudamos a que los equipos trabajen de una manera más innovadora, más eficiente, porque todo el mundo habla de innovación y siempre hablamos de todo lo que es nuevo y diferente, pero también traemos mucho tema de eficiencia de cómo trabajamos, desde el punto de vista que tampoco queremos empezar desde cero, ¿no? Y si tú piensas muchas veces en ambientes organizacionales, de empresas, tanto en universidades, que traen a personas de diferentes áreas, y esto yo lo he oído mucho de universidades que dicen, no, es que estamos trayendo equipos multidisciplinares para que trabajen conjuntamente, y yo les digo, bueno, ¿y qué hacéis algo para ayudarles, ¿no? En este proceso?
No, bueno, es que el proceso es orgánico, queremos que ellos, ¿sabes? Tal, que eso es parte de ello y aprenden un montón. Obviamente, todos vamos a aprender mucho de estas cosas, pero yo no entiendo por qué tenemos que empezar desde cero, por qué no les damos ciertas herramientas que les dan un trampolín para hacerlo mejor, ¿no? Nosotros muchas veces, a veces, cuando hacemos workshops o programas, eso con equipos que están empezando, lo llamamos un jumpstart workshop. Ok, te voy a dar algo que te va a catapultar a mucho más rápidamente, ¿no? Sí, podemos, porque ahí estamos un poco en el modelo, ahora mismo no me acuerdo de la persona que lo creó, pero que es bastante antiguo, que habla de forming, storming, norming y performing, que es lo que antiguamente siempre se hablaba, ¿no? You form a team, you storm, o sea, trabajas, te das contra las cabezas, entonces ahí, de ahí creas ciertas normas y de esas normas empezamos a funcionar mejor, ¿no? O sea, como lo haces friccionar para que aparezcan normas que hagan como a un trabajo más fluido. Sí. Ahora, ¿que eso es malo? No, no es malo. Y siempre va a pasar, porque cuando viene un equipo siempre va a haber. Pero nosotros somos, o sea, nos parece mejor decir, vale, pues desde que empiezo vamos a establecer unas cosas básicas, unas normas básicas que están además probadas, que tampoco es que sea algo como, o sea, probadas que ayudan a equipos, ¿no? ¿Por qué no vamos a empezar? ¿Por qué vamos a empezar a decir es que la rueda no existe y tenemos cada equipo que trabaja tiene que inventarse una rueda? Pues no, queremos empezar con las ruedas. ¿Cuáles son estas normas básicas? Las normas básicas son, bueno, una serie de normas básicas que son, la primera es diferenciar entre contenido y proceso. Esa es la norma más básica de todo, que es cuando tú estás intentando resolver cualquier tipo de problema o estás intentando pensar una oportunidad futura, tienes un reto o tal, tienes que traer a gente que sabe sobre este área. Puedo decirlo en términos un poco más, como un ejemplo que va a sonar un poco cómico, pero si a mí me van a operar de un tumor en la cabeza, quiero que haya gente que sepa, ¿no? Que sean personas que sepan mucho de medicinas, de tumores, de cirujanos, que lo hayan hecho muchas veces, ¿no? Que no estén experimentando con eso. Entonces esa es la parte del contenido. Eso no quiere decir que a veces voy a traer algunas personas que no entienden sobre el tema para que me den una visión diferente, pero es una de las bases que cuando tú vas a trabajar en algo, tienes que tener las personas adecuadas que sepan sobre ese tema para ayudarte a pensar sobre esa situación, ¿no? Y aquí entra también la parte de que estábamos hablando de visual sense making. A lo mejor necesito traer información que nos ayude a todos a tener una comprensión común sobre ese tema, porque a lo mejor, pues si hablando de otra situación, imagínate que nosotros a veces trabajamos para empresas farmacéuticas y están trabajando retos que normalmente involucran a diferentes departamentos. Y diferentes departamentos serán el equipo de investigación, el equipo de médicos, el equipo de marketing, el equipo de ventas, el equipo de legal. Cada uno tiene una visión de esa situación, ¿no? Entonces, ellos van a traer o vamos a traer información que es relevante a nuestro reto. Y ahí viene el visual sense making. Cómo en vez de, ya sabemos todos lo que pasa muchas veces cuando traes a la persona de ventas, traes a la persona de médicos y les dices que te haga una presentación, ¿qué significa eso? Que te van a contar, te van a sacar un PowerPoint que va a ser largo, que no va a estar bien. Normalmente estamos estereotipando, por supuesto. Siempre hay personas que en diferentes áreas que son muy buenas comunicadoras, pero generalmente no suele ser su área per power, como nos gusta decir hoy en día. Y esas presentaciones no siempre están bien estructuradas, suelen ser muy largas, no siempre tienes la información que necesitas. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos que si tú trabajas con esos equipos antes y les ayudas a organizar esta información, pensando en el reto que tenemos o la oportunidad que queremos atacar, vas a acelerar, porque lo que estamos intentando es decir, oye, si nos vamos a reunir un equipo para trabajar algo, lo que a nosotros nos gusta decir es cómo hago que la información que tenemos que entender lo hago lo más clara y sencilla posible para que todo el mundo la entienda. Y digo sencillo desde el punto de vista de claridad, no de hacer algo más sencillo. Cuando las cosas son complejas, serán complejas, las tenemos que hacer claras, ¿no? Pero sencillas de entender, de aprender.
¿Para qué? Y esto está, o sea, además de la parte de las personas que van a compartir información, ¿no? Pero hay una labor de traer y de organizar esa información para que sea más fácil de entender, y eso que permite que el tiempo que estamos utilizando para entender la situación conjuntamente sea más corto, y así utilizo más tiempo para pensar en qué vamos a hacer sobre esto, ¿no? Hacer el cambio, crear el cambio. Entonces también hablamos, por eso nosotros hablamos mucho de acelerar el proceso de innovación en equipos. Si yo hago esta labor inicial, quiere decir que yo, en vez de que todo el mundo, si tengo una reunión, imagínate, de 20 o 30 personas, y cada persona tiene que descifrar lo que cada persona me está contando, que no está bien estructurado, que no está bien pensado, lo que estoy haciendo es poniendo el trabajo en cada persona. Estoy multiplicando ese trabajo de comprensión, a lo mejor si tengo 20 personas, por 10, ¿no? En vez de yo como sensemaker decir, vamos a trabajar antes, vamos a organizar esta información para que esté muy clara, y así las personas lo van a entender mucho más rápidamente, ¿no? Entonces estamos acelerando ese proceso. ¿Qué pasa? Que ahora yo lo que voy a hacer es, les ayudo de alguna manera, en este caso, si yo pienso en el modelo tradicional del diseñador, he saltado de ese modelo tradicional del diseñador porque también he traído unas habilidades que están más enfocadas en esta parte que estaba hablando de la innovación y los procesos de innovación, y traer una estructura de innovación de facilitar esos procesos, ¿no? Pero me he enrollado mucho en la parte de contenido y proceso, perdón. Pero la idea es que la base es el contenido del proceso, y luego cuando nosotros hablamos del proceso, que es exactamente lo que el facilitador va, digamos que va a tener el gorro del proceso y va a guiar al equipo sobre llevando una serie de pasos, un journey, una ruta que ha diseñado anteriormente para llegar a los resultados que el equipo hemos trabajado con ellos antes, para entender por qué estamos aquí, cuál es nuestro reto, cuál es nuestra oportunidad, qué es lo que estamos intentando, ¿no?, buscar, qué resultados son los que queremos tener. Entonces vamos a diseñar una ruta de trabajo, y en la parte del proceso pues tenemos el proceso de innovación, tenemos las habilidades de innovación, que son la divergencia, la convergencia, el posponer el juicio, que muchas veces lo hemos oído, pero yo lo que veo es que no siempre se utilizan. Cada vez que pregunto a equipos si lo utilizan, normalmente me dicen... Bueno, eso te quería preguntar, porque dice, hace poco diste una charla donde hablaste del otro pensamiento en diseño, the other design thinking, el otro pensamiento en diseño, y vos hablas de un momento de divergencia, un momento de convergencia. Entonces me pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está ese otro? Normalmente el mundo del diseño empieza por un brief, ¿no? O sea, hay un brief que un cliente te da, y tú, estupendo, cojo este brief y ahora voy a ver cómo voy a resolver este problema, y me pongo a ver soluciones de cómo podría hacer esto. Y lo que es la parte, cuando nosotros hablamos del design thinking, es de que el diseñador puede tener un rol, si quiere, debe. Para nosotros pensamos que es estar en un rol más estratégico y trabajar un poquitín antes de que se haya definido ese brief. Como entonces, de alguna manera rebelarse contra el brief y tratar de como cuestionarlo también. Cuestionarlo, exactamente. Estamos haciendo un reframing, que ya decimos en inglés, un cambiar el marco, que francamente no quiere decir que siempre vamos a cambiarlo, pero que investigamos antes un poquitín si realmente este es nuestro problema o nuestra oportunidad, o hay algunas otras cosas que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, para eso hay una serie. Entonces, eso es de alguna manera una de las bases más importantes, que no tomamos el brief como this is what we need, lo que tenemos que hacer, sino que es el punto de partida, y el punto de partida muy importante, porque obviamente porque te va a venir un cliente, porque tiene una situación y tiene algo, pero que de una manera colaborativa con el cliente vamos a explorar el espacio que tienen, o sea, de ese reto, de esa oportunidad, antes de ponernos a resolverlo. Y vamos a hacer, está muy relacionado con toda la parte de la comprensión de la situación, del understanding, del fact-finding que estaba hablando antes, y cómo vamos a organizar esa información.
y también una vez que todo el mundo tiene ese entendimiento del problema, vamos a entenderlo en toda su complejidad, y probablemente el reto por el que hemos empezado tiene una serie de retos asociados que a lo mejor vamos a analizar y ver si es el mejor sitio donde deberíamos trabajar, o si a lo mejor hay otras áreas que serían mejores trabajar, ¿no? O sea, eso es lo que llamamos el enmarcado o framing o reframing de una situación. Y utilizamos una serie de herramientas, incluyendo el Altitude Mapping, Challenge Mapping, que esto nos ayuda a organizar los retos y las oportunidades desde algo que es más amplio y más estrecho, hablando de lo táctico que es algo. Como yendo más del detalle a lo general y de lo general al detalle. Sí, pero sí, organizando de una manera estructurada y que me ayuda a entender la relación que hay entre uno y otro desde el punto de vista de si algo está por encima de otra cosa, ¿no? Estás como creando una especie de estructura que me ayuda a entender cosas que me están impidiendo, lo que está por encima está siendo impedido por una serie de circunstancias, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos tratando de temas complejos. O sea, no es algo que a lo mejor, si tú estás trabajando algo que no es tan complejo y dices, este es mi problema, hay que resolverlo, fenomenal. Yo tengo la idea de que lo que hacen ustedes tienen como un buen método para hacer diseño estratégico. Sí, totalmente. Yo lo diría para pensar de una manera estratégica. Y el diseño tiene un componente que te ayuda. O sea, una de las cosas que pienso a veces es, si yo pensase en mí hace 20 años, hace 30 años probablemente, cuando empecé este máster que me fui a hacer, si a mí me hubiesen dicho que yo estaría, porque yo creo que una de las cosas que a veces cuando hablamos de diseño estratégico, una de las cosas que nosotros hacemos es, podemos ayudar a cualquier persona a pensar en su reto, en su problema, y el problema del reto no tiene que ser un problema de comunicación ni de diseño, le puedo ayudar de cualquier tipo, y normalmente lo que nosotros trabajamos hoy en día son problemas que tienen organizacionales, problemas internos o problemas de un problema externo, pero a mí no me están llamando porque yo soy un experto en comunicación o en diseño de producto o en diseño de servicio. Me están llamando para ayudarles de una manera, una consultoría estratégica, y que además que quieren trabajar en equipo. Y que normalmente cada grupo, cada función, cada departamento suele tener como una visión del problema y de la solución, de cómo se debería resolver, ¿no? Y que necesitan facilitar o crear un espacio donde se pueda trabajar eso conjuntamente, las personas se escuchen. Es algo tan sencillo, ¿no? que oímos mucho, que se escuchen de una manera en profundidad y que edifiquemos conjuntamente y nos alineemos, ¿no? Esa es una de las partes cuando hablamos de la diferencia, hablamos del Other Design Thinking, es yo te puedo ayudar a resolver cualquier tipo de problema. No tiene que ser un problema de diseño, ¿no? Ahora, cuando yo a lo mejor te puedo ayudar en ese proceso, es muy probable que algunos de los subproblemas que van a salir están relacionados con el diseño, con la comunicación, con un servicio, y entonces ahí te puedo decir, oye, y ahora te puedo ayudar con esto también, ¿no? Pero de alguna manera, si ves dónde el posicionamiento del diseñador ha cambiado, dónde está antes y está me piden que les ayude en otro momento, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Diseño Gráfico, Infografía y Visualización de Datos, Estados Unidos y Diseño, Cambio Organizacional, España y Diseño, Futuros y Diseño y Creatividad. Las listas las pueden ver en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Tenemos una lista sobre infografía y visualización de datos usados en diferentes contextos.
Es una lista de 12 episodios que, si bien es breve, está muy jugosa. Lo que nos cuenta Elizabeth es fundamental, porque cuando facilitamos cualquier sesión, taller de diseño o reunión, lo primero es ponernos de acuerdo con cuál es la información que tenemos que entender sobre el tema. Elegir y presentar esa información para que estemos alineados e informados sobre el tema es una cuestión de diseño. Para ella, explorar el espacio del reto es entender la información que tenemos sobre el tema y a la vez es el primer paso para entender mejor el pedido del cliente y reformularlo. Siempre nos quejamos que los pedidos no responden a lo que en realidad se necesita hacer para resolver el reto. Empezar por entender la información existente sobre el tema es la manera de poder argumentar para reformular el pedido. Sigamos escuchando a Elizabeth, que tiene mucho más para contarnos. Yo te conocí tu trabajo porque dimos clases en el verano en el mismo espacio, ¿no? En la nave nodriza. Entonces, de alguna manera, estás enseñando a diseñadores este método, ¿cierto? A todo tipo de personas, la verdad, porque okay. Lo enseñamos en muchas empresas y hemos hecho también sesiones, por ejemplo, aquí en Nueva York, y vienen diseñadores, pero también vienen personas de otro ámbito. Es verdad que en la nave nodriza hay un perfil que es más de diseño estratégico y en este caso el workshop que hice con la nave nodriza estaba muy enfocado en la parte de sense making y visual sense making. Y fue muy interesante porque también hemos enseñado esto en escuelas de negocios en Madrid, en diferentes escuelas de diseño, es verdad. Cuando hablamos y cuando tratamos el tema de sense making y visual sense making, nosotros siempre decimos, hay personas que su naturaleza son lo que llamamos natural born sense makers, que les cuentas esto y que yo creo que es un poco lo que me pasó cuando estaba hablando inicialmente de cuando hice el máster y alguien me habló de Richard Bull, me dio algo para leer y dije, me he encontrado a mí misma, ¿no? Me he encontrado cómo me siento, como quién soy, y que de repente les abres esa ventana. Y hay muchas veces que no son diseñadores y otras veces que son diseñadores. Lo que yo he notado es que cuando la persona viene más del mundo del diseño, esta apertura a un campo que está relacionado con diseño, pero que no conocían, les da, van a llegar, creo yo, mucho más lejos que el que no es diseñador. El que no es diseñador lo va a poder llevar hasta cierto nivel, que es estupendo, porque va a poder utilizarlo para ayudarle a pensar y a organizar las situaciones complejas, desenredar las cosas, pero el diseñador va a poder llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Del que estamos hablando. Eso es cuando estamos enseñando los temas de sense making y cuando estamos enseñando más los temas de change making y co-creación estratégica, en realidad se puede aplicar, da igual el área que tengas. Lo otro también, pero en este caso quiero decir que no necesariamente hemos visto que el diseñador tenga mayor capacidad, ¿no? en esa área o lo pueda llevar más lejos. Nosotros lo que hemos hecho en nuestra práctica es combinar estas dos cosas, ¿no? O sea, son como dos mundos muy diferentes y lo que intentamos, es verdad, lo que intentamos es decir, oye, si tú vienes del mundo de diseño y traes esto, vas a potenciarte mucho más, ¿no? Vas a poder trabajar en unos ámbitos mayores, porque si tú piensas que yo puedo ayudar a cualquier persona con cualquier tipo de problema que tiene, pues tengo mucha más adaptabilidad de dónde puedo trabajar, con quién puedo trabajar, tengo más posibilidades, más oportunidades de trabajar. Una última pregunta te quiero hacer, porque todo el tiempo vos hablas de acelerar la innovación, de acelerar las cosas, y muchas cosas de las que pasan en el ámbito laboral están demasiado aceleradas.
y que en realidad muchas veces necesitamos como parar un poquito. Totalmente de acuerdo. Estoy hablando de acelerar desde el punto de vista, como decía antes, yo no creo, uno necesita tiempo para entender y obviamente para hablar y para tener estas conversaciones que nos llegan lejos, pero sí que creo que hay la posibilidad de acelerar las partes que de alguna manera se pueden acelerar, como he explicado antes, ¿no? O sea, si yo trabajo antes para organizar toda una serie de información, para pensar que es necesario, que va a ayudar a un grupo de personas a entender esta situación mejor, les va a ayudar a ellos a acelerar la comprensión, en vez de ellos que tengan que descifrar pues un montón de presentaciones que no están bien construidas, que no están bien desarrolladas y que eso les va a llevar más tiempo. Entonces, esa parte es la parte que se piensa que hay que acelerar. Y estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces trabajamos con equipos o trabajamos con un equipo pequeño, personas que van muy aceleradas, bla, 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 y yo siempre les digo, ok, vamos a desacelerarnos un poquito, vamos a hablar un poquitín más despacio, vamos a escucharnos, y además el escucharnos nos ayuda a pensar un poquitín más sobre lo que está diciendo otra persona, lo que está diciendo otra. Entonces, estoy hablando de acelerar las partes que creo que no están, que podrían estar mejor, no tanto la parte de la compresión humana del uno al otro. Como ¿no? acelerar como una manera de dar más tiempo a la escucha y a la creatividad. A las partes importantes del proceso, exactamente. Sí, muchas gracias por encapsularlo, sí. No, porque vos hablabas antes de que algunas partes se aceleraban y otras se ralentificaban o se le daba como más aire y más tiempo. Más tiempo, exactamente, más tiempo. Es donde tiene más valor pasar más tiempo. Y ahí estamos acelerando ciertas partes para ampliar el tiempo en lo más importante. Si tú piensas en muchas reuniones que tienen equipos que muchas veces están presentación. Luego no hay mucho tiempo para decir, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Una cosa que voy a decir por si acaso cuando hablas es, cuando nosotros hablamos de Visual Sense Making, sí que estamos hablando de lo que hemos hablado sobre todo ahora, ¿no? De traer esa información, pero también hay un componente muy importante de cómo cuando estamos trabajando, cuando estamos pensando algo, a veces en equipo, cómo utilizas la visualización para ayudarte a refinar tu pensamiento. Quiere decir que a lo mejor estamos con un grupo y están diciendo algo y yo hago un sketch, un dibujo de lo que están diciendo. Estás hablando y me dicen, no, es que esto... Entonces luego lo cambiamos. Y entonces también lo utilizamos mucho de esa manera, porque no quiero que parezca que todo lo que estamos haciendo es solamente, ¿sabes?, para parar información para que la gente lo entienda, sino también es una vez que estamos creando algo nuevo, ¿qué es esto? Y cómo la visualización y la organización de todas esas cosas me puede ayudar a desarrollar mi pensamiento, mi conceptualización sobre ese tema. Y es un proceso iterativo. Y no es tanto como muchas veces tenemos muchos temas de graphic facilitation y todas estas, hay gente hablando a un lado y en el otro lado hay una persona que está como tomando notas, ¿no? Nosotros estamos diciendo, no, la persona tiene que estar en medio y tiene también ese rol de facilitador que está ayudando a pensar. Y tú estás diciendo tal y otro está... a ver, ¿lo que estás diciendo es esto? No, lo que estás diciendo es esto. Y eso les ayuda mucho a desarrollar su pensamiento. Un cliente que tuvimos hace bastante me hizo mucha gracia porque decía, trabajar con vosotros es parte estrategia, parte diseño, parte psicología. Como decía, es como que estoy yendo a mi psicólogo y me deja pensar, me ayuda a pensar. No me dice lo que tengo que hacer, sino que me ayuda a pensar. Entonces me ayudas a pensar estratégicamente y luego la manera que lo haces me da un resultado que es mucho mejor, está diseñado, está bien pensado y me ayuda a tener algo que luego puedo, ¿no?, utilizar para comunicar ciertas cosas. Sí, me hace acordar mucho como ese concepto de boundary objects, como los objetos limítrofes, que de alguna manera la visualización es un artefacto que genera diálogo, ¿no? Porque no importa si lo hiciste mal o lo hiciste bien, pero
el hecho de que haya un componente tangible ahí hace que es posible como dialogar sobre el tema. Totalmente. No, cuando nosotros hablamos de Visual Sense Making, por eso hacemos la diferencia muy importante de Information Design y Visual Sense Making. Cuando estamos hablando de una sesión que estamos organizando, sí, tiene un aspecto más de Information Design, de diseño y tal, pero en lo que estamos hablando ahora, en ese diálogo, en esa comprensión, es donde yo creo que hay un potencial enorme de ayudarle a las personas a pensar de diferentes maneras, porque además estamos humanizando los temas que estamos tratando. Hace mucho tiempo me acuerdo que estábamos ayudando a un cliente, era una mezcla de, bueno, tengo una presentación, pero al final lo que estaba intentando estaba atascado con un problema y él hablaba de cosas y todo eran como palabras o círculos y yo al final en ese desarrollo de intentar desenredar eso, dije, estos círculos son personas, estos círculos son otra cosa. Nos ayudó a decir, es verdad, esto es una cosa, esto es otra cosa. Cuando todo es igual, tu cerebro tiene que procesar mucho más las cosas. Si yo veo una imagen de una persona, inmediatamente, eso es una persona. No tengo, mi cerebro ahí está acelerando el proceso del aprendizaje, lo cual quiere decir que utilizo ese tiempo para seguir creando meaning, ¿no? Creando significado a una situación. Esto es algo que parece muy sencillo, pero creo que el diseñador está más a utilizar el dibujo o todas estas cosas para replicar algo que existe, ¿no? Y no tanto como método de metacognition, ¿no? O sea, no sé si eso se dice en español. De entendimiento. Sí, sobre pensar sobre el pensar, ¿no? Pensar sobre pensar. Perfecto. ¿Y qué recomendás leer, escuchar, mirar sobre estos temas? Primero nombraste The Knowledge Creative Company, ¿no? Un libro. The Knowledge Creating Company, ese es de Nonaka, ese es muy antiguo, pero sigue siendo un libro estupendo. A mí me gusta mucho mirar históricamente al pasado. Richard Saul Wurman siempre va a ser uno de mis tops. Information Anxiety, que ha escrito, es un libro antiguo. Para mí siempre va a ser un libro estupendo. Edward Tufte, que es del mundo de diseño de información, es más, mirándolo desde otro punto de vista mira mucho, o sea, históricamente a la evolución, pero también creo que te ayuda mucho. O sea, mucho de lo que estamos hablando, si conoces Isotype de Otto Neurath y Mary Neurath y Gerd Antz, que crearon este sistema visual, es muy interesante. Y la verdad es que hoy en día, ¿no? Existen, o sea, ha habido una explosión por cómo todo ha cambiado desde el punto de vista de la información, de la explosión de calidad de la información, cada vez. O sea, yo cuando empecé esto, si yo pienso cuando empecé, había a lo mejor 5 o 6 libros de diseño de información. Hoy en día hay una cantidad de libros, entonces creo que hay muchos más, ¿no? Que puedes ver si te interesa más del mundo actual. Si te interesa también la parte de change making, que es la parte más de innovación, procesos de creatividad, te recomendaría, o sea, si quieres mirar un poquitín hacia atrás, bueno, nosotros tenemos algún libro también, pues volver atrás a las personas que empezaron, porque lo que sí que veo y que vemos es que el mundo del diseño, o sea, piensa un poquitín que se han inventado la creatividad y la innovación. Porque es un poco, yo creo que un poco viene históricamente del mundo del artista, ¿no? Del artista creativo, ¿no? Como que todo eso está estupendo, pero eso es estupendo para ti cuando tú quieres expresarte a ti mismo, que es el arte. El arte es la expresión individual de alguien, de sus emociones, lo que sea, ¿no? Eso es muy diferente a la innovación y la creatividad en equipos, que por eso se llama creatividad aplicada, que es aplicada, ¿no? También el mundo de Creative Problem Solving. Ahí tenemos a Alex Osborne, que fue la persona de muy buena, uno de las O's de BBDO, de la empresa de publicidad. Esto es de los años 50. Alex Osborne, muy importante. Sidney Barnes, ellos dos se juntaron. Osborne fue un poco la persona que puso nombre a la divergencia y la convergencia y como ese proceso de creatividad. Pero Sidney Barnes lo llevó al siguiente nivel con él, trabajaron conjuntamente, crearon The Creative Education Foundation, que está en Buffalo,
Y de ahí hay una serie de muchísimas, se ha desarrollado muchísimo este conocimiento. Hay conferencias anuales en el Creative Education Foundation y ha habido muchas personas, o sea, Paul Torrance, si interesa a las personas, le interesa el tema de la educación de los niños. J.P. Guilford es even anterior a estos. Yo ahora mismo... Está bien, basta, no me van a... Ya con eso tengo suficiente. A veces me pasa que pregunto y de golpe aparecen 250 nombres. Y yo ahora, ya por está, ejemplo, con lo que claro, yo, por ejemplo, puedo decir, esto me lo voy a leer, pero aún no me lo he leído, entonces no sé si te puedo recomendar, pero tiene muy buena pinta. Of Two Minds, que trata mucho de todos estos temas, de los estilos que tenemos, de maneras de crear, resolver problemas y tal. Es un libro que me voy a leer ahora y que estoy viendo, ¿no? Perfecto. Y decime, ¿y en el futuro cómo crees que va a evolucionar tu práctica? ¿Hacia dónde estás yendo? Esa es una gran pregunta. Yo creo que en el futuro, o sea, vamos a tener que ver cómo la inteligencia artificial, o sea, nos puede ayudar en todo lo que estaba hablando, ¿no? De este procesamiento de información y cómo podemos utilizarla para ayudar a acelerar ese proceso. Aún así, creo que nada va a sustituir lo que es la parte de las personas, de hablarse, de entenderse. O sea, que la complejidad sigue aumentando. O sea, desgraciadamente, cada vez hay más complejidad. Nuestra atención está cada vez yendo para abajo, como todos sabemos, por todas las interrupciones que tenemos continuamente. Y además, si leemos sobre este tema, están diciendo que la composición de cómo probablemente no es la palabra adecuada, cómo nuestro cerebro está compuesto, está cambiando molecularmente, ¿no? Pero creo que hay lo que tiene todo este trabajo tiene una oportunidad muy grande de ayudar ante esta situación, de ayudar a las personas a prepararse para enfrentarse a este mundo tan cambiante, ¿no? Pero creo que obviamente, como decía, la inteligencia artificial y la tecnología tenemos que... Nosotros ahora estamos empezando a utilizarlo en nuestros talleres, cuando trabajamos con equipos, pero creo que estamos un poco en la infancia de lo que puede llegar a ser, ¿no? Y sí, tengo esperanzas de que esta manera de pensar y trabajar nos puede ayudar a tener más herramientas para afrontar esta situación. Bueno, muchas gracias por la entrevista. De nada. En esta serie, la mayoría de los que entrevisté son profesores de la universidad. Y me pareció interesante también entrevistar a alguien como Elizabeth, que está muy comprometida con la enseñanza del diseño, aunque no trabaja como profesora en la universidad. Ella enseña en escuelas de diseño y en empresas. Hay diseñadores que aprenden sobre sense-making y también muchos otros innovadores que aprenden sobre esta metodología en sus clases. Ella se sale de los bordes del diseño y a la vez expande las fronteras de lo que se entiende por diseño con el sense-making. Según Elizabeth, nos enseñaron a usar el dibujo para replicar algo que existe en vez de usarlo para ayudar a pensar. Y al ayudar a pensar a través de una visualización, estamos humanizando los temas que estamos tratando. Y también estamos haciendo accesible a actores que no necesariamente podían opinar porque no tuvieron tiempo de leer o procesar toda la información sobre el tema. En tiempos de mucha aceleración, visualizar también es una manera de tomar una pausa para entender en vez de apurarse a pasar al próximo paso, el diseño de lo que sigue o tomar alguna decisión. Me resuena esto a lo que dice Donna Haraway de habitar el problema o seguir con el problema, darle tiempo a entender las partes. ¿Qué te quedaste pensando en relación a este episodio? ¿Y la serie? ¿Qué te pareció? Siempre te puedes comunicar con nosotros por nuestros medios sociales. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Twitter y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.